Muy buenas mis queridos amigos, aquí el Teutón. Hoy os vengo a contar qué tipo de consecuencias tiene el hecho de que el hombre sea más fuerte que la mujer en la sociedad. En el primer vídeo mostramos con datos, con la literatura, que el hombre es muscularmente hablando más fuerte que la mujer en sus extremidades superiores e inferiores, y hoy venimos a contar sencillamente qué consecuencias tiene el hecho de que un sexo tenga más fuerza que el otro. Empezamos. Una de las consecuencias más significativas y palpables que he decidido mostraros es el tema de los oficios. A nivel laboral, los hombres y las mujeres eligen de forma diferente. Y eso se puede ver aquí muy claramente en este gráfico del INE del 2023. Los hombres eligen más la agricultura, la ganadería, la silvicultura, que es algo así como la forestación, pesca, industria manufacturera, la construcción, evidentemente, transporte y el almacenamiento. Y las mujeres prefieren elegir educación, actividades sanitarias y servicios sociales. El tema de las industrias extractivas es un tema muy importante porque de ellas se extraen los minerales y los metales de la tierra y es una industria, digamos, primaria. Sin esta industria no funcionaría absolutamente nada, y con esto me remito a la Edad Media o antigua. Sin metales o minerales no funciona absolutamente nada. Y como podemos ver, datos del INE del 2023, el caso de las mujeres, aquí ni está ni se les espera, un 0%. Supongo que habrán redondeado hacia abajo. Si hablamos de un 0%, podemos ser optimistas y decir que a lo mejor están por debajo de un 0,05%. Y en el caso de los hombres hablamos de un 0,2%. Como veis, un porcentaje muy pequeño de personas, en este caso de hombres, se dedican a este tipo de trabajos porque es muy duro, es muy sucio, es muy oscuro y es muy perjudicial para la salud. Si comparamos los datos del 2009 del INE con los del 2023 del INE, vemos que el feminismo no ha conseguido... Espera que mire. No ha conseguido absolutamente nada. Las mujeres siguen haciendo trabajos de mujeres y los hombres siguen haciendo trabajos de hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden hacer los trabajos de hombres y los hombres sí lo pueden hacer. Por lo tanto, es normal que los hombres sigan haciendo los mismos trabajos que antes y las mujeres decidan meterse a educación, pedagogía, idiomas, actividades sociales, sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese bulo, esa bazofia que nos intentan meter de que el feminismo está cambiando a la sociedad es mentira. ¿Y qué ocurre en Alemania? Pues sorpresivamente ocurre exactamente lo mismo. Igual, lo mismo. En cualquier cultura ocurrirá siempre lo mismo, ha ocurrido siempre lo mismo y seguirá ocurriendo siempre lo mismo. Los hombres eligen trabajos de hombres y las mujeres de mujeres. Menuda sorpresa. Si tenéis tiempo y ganas podéis mirar este listado que yo he mirado anteriormente y coincide prácticamente igual al listado del INE. En este caso es un listado de Statista, que es, digamos, más o menos un instituto de estadísticas alemán. Exactamente lo mismo. Si consideramos a la fuerza de pinza como la fuerza más importante para ejercer tareas laborales, podríamos dividir al grosso de la humanidad en dos tipos de grupos. Un grupo sería personas que sean capaces de hacer ese tipo de trabajo físico y otro que no. En el grupo de que sí podrían hacer ese tipo de trabajo se encuentran los hombres y las mujeres entran muy poquito, como podéis ver en esta parte de aquí de la gráfica, y de este grupo de aquí de mujeres habría que restarle a su vez un número de mujeres que no estarían dispuestas a trabajar, por ejemplo, en la intemperie, ni en frío, ni en situaciones de demasiado calor, ni en la oscuridad, ni en lugares muy sucios o lugares donde a lo mejor su salud puede ser perjudicada. Entonces, al final del todo, al final del día, el número de mujeres que podrían hacer el trabajo que hacen los hombres a nivel de construcción, de almacenamiento, de transporte, minería, etcétera, 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 sería mínimo, sería ínfimo, no sería capaz de, digamos, sostener toda la industria de civilización que tenemos hoy en día. Esto de aquí representa una ciudad, con sus engranajes, con sus líneas de producción, etc. Empezamos con las materias primas. Los metales y los minerales salen de los yacimientos en las montañas, de la minería, la comida viene de la ganadería, de la pesca a alta mar y de la agricultura. Esa comida llega a las fábricas y las fábricas producen los productos.
purifican el agua y en perforaciones se puede obtener combustibles. Todo eso se transporta con camiones a casas pequeñas o ciudades, rascacielos, y los residuos de todo este proceso se tienen que tratar para que no haya pandemias, no haya bacterias que crezcan y obtengamos energía de ellos. También necesitamos generadores de electricidad para poder mover toda esa industria, todos esos camiones, todas estas fábricas y para que tengamos luz en los edificios. Como podéis ver también arriba he dibujado un avioncito porque también el movimiento de personas entre diferentes países y ciudades es muy importante. Pero ¿qué ocurre si no hay personas que quieren hacer el trabajo de mineros, de minería? Pues que todo el proceso colapsa, todo el proceso se para. ¿Por qué? Porque no hay minerales ni metales para poder producir fábricas, no se pueden producir coches, no se pueden producir aviones, no se pueden producir casas, no se puede reciclar todo lo que se ha producido de residuos, no se puede hacer absolutamente nada, nada. Por lo tanto, ese 0,2% que hemos visto en una de las páginas anteriores es crítico, es crucial para el desarrollo de una ciudad. ¿Qué ocurriría sin personas con fuerza suficiente como para poder ir de pesca a alta mar? Estas personas se juegan la vida durante semanas enfrentándose a tempestades, a temperaturas muy bajas, muchísima humedad y con un peligro para sus vidas enorme. Pues que sin ese tipo de personas que se llaman hombres, porque yo no conozco a ninguna mujer, nunca he visto en ningún vídeo, ni conozco a ninguna mujer que se enfrente a semejantes condiciones a alta mar durante semanas enteras, pues sin ese tipo de productos de comida, en este caso pescado, no tendríamos, por ejemplo, omega 3 prácticamente. O sea, no hay prácticamente productos, quitando el pescado, que obtengan, que nos aporten, digamos, tanto omega 3 como lo hace el pescado o los mariscos. Por lo tanto, sin hombres valientes que salgan a alta mar a pescar, nuestra calidad de vida bajaría brutalmente. La ganadería también se vería mermada muchísimo sin hombres. ¿Por qué? Porque son ellos los que generalmente se dedican a ese tipo de trabajos. Son trabajos bastante pesados, poco remunerados, bajo un sol tremendo, unas condiciones bastante difíciles y no todas las mujeres serían capaces de ejercitarlos. Así que sin hombres también la ganadería se vería perjudicada brutalmente, también las ciudades, porque no tendríamos ese alimento tan importante como es la proteína, que viene de la ganadería principalmente. Tema fábricas. Las fábricas son construidas, son levantadas por hombres, mantenidas por ellos, desarrolladas por ellos, inventadas por ellos. Entonces no tengo que decir aquí mucho, la verdad, está clarísimo. Sin industria no hay civilización. Lo vimos en la historia y no hace falta explicarlo. La consecuencia de que no haya industrias implica la no existencia de automóviles de cualquier tipo, tanto camiones para el transporte de mercancías como coches o aviones para el transporte de personas. Creo que está claro. Además, hay muy poquitas mujeres piloto que se atrevan a volar un avión porque es demasiada responsabilidad y el tema de la valentía también está un poco devaluado en el tema de las mujeres. Es normal, ahí tiene su explicación, pero es así, es un hecho. Mujeres asfaltando tampoco habréis visto, son solamente los hombres los que deciden hacer ese tipo de trabajo tan sucio y tan poco saludable, porque los vapores que salen del asfalto son bastante nocivos y es por eso por lo que las mujeres no deciden hacer ese tipo de trabajos. Entonces, bueno, aquí también son los hombres los que toman la voz y dan un pasaje adelante cuando hay que dar. Sin industria, sin automóviles y sin asfaltados, evidentemente todas las líneas de transporte entre las fábricas y las viviendas, por ejemplo a nivel de productos, de alimentación, de agua, no existirían esa conexión entre las fábricas de purificación, por ejemplo, y el grifo en nuestras casas no existiría, y también los combustibles, nos darían falta combustibles porque no nos llegarían a nuestras viviendas y esos combustibles son necesarios para el calentamiento, por ejemplo, de nuestras viviendas o el cocinado de los productos, sencillamente. No solamente el tratamiento de agua en las depuradoras, donde no he visto prácticamente ninguna mujer trabajar, sino también el tratamiento de residuos que vienen de nuestras viviendas principalmente y luego también de la industria
ahí tampoco no veo a mujeres y tampoco se las espera. El caso es que sin un tratamiento adecuado de los residuos que producimos nosotros mismos, la sociedad estaría abocada a su muerte. Muerte como casi ocurrió en Europa, por ejemplo, con las pandemias que hubo, con las epidemias que hubo, debido a esa falta de tratamiento de residuos. Eso es muy importante, la gente no se da cuenta, pero como rompamos un eslabón de esa cadena, estamos totalmente perdidos. Por lo tanto, aquí los hombres también juegan un papel importantísimo en la creación de civilizaciones limpias y seguras. ¿Y qué me decís de la generación de corriente eléctrica? ¿A cuántas mujeres habéis visto trabajando con corriente eléctrica, con electricidad? Pues eso, a ninguna. Las mujeres no trabajan ni en las centrales nucleares que producen corriente eléctrica, ni las hidráulicas, no he visto tampoco una mujer en una presa, ni en ningún tipo de sector de combustión, donde también se genera corriente eléctrica. Todo donde tenga que ver con energía a niveles industriales, la mujer toma distancia. Lo puedo entender, hay motivos para ello, evidentemente, como en los otros temas que hemos hablado, pero las mujeres no producirían corriente eléctrica. Y eso tendría un impacto brutal en la industria, porque no habría industria, evidentemente, no habría calefacción, no habría depuración de agua, no habría tratamiento de residuos, no habría absolutamente nada. Entonces, digamos que sin hombres que se ocupen de ese tipo de creación de corriente eléctrica, estaríamos abocados a un retroceso tan brutal como llegar a la edad media, algo así. O sea, la corriente eléctrica es mucho más importante de lo que pensamos, aunque a veces que no lo notamos, pero hay muchos sectores que funcionan con corriente eléctrica indirectamente que dejarían de funcionar si la corriente eléctrica no estuviera ahí. Tema de la construcción, esto casi me hace daño mental al tener que ponerlo, pero bueno, sencilla pregunta, ¿cuántas mujeres habéis visto vosotros construir en una obra un edificio de una planta? Exacto, a ninguna. Y de 2 plantas, 3 plantas, aún menos. ¿Por qué? Porque las mujeres, aparte de no tener la fuerza de pinza necesaria para poder construir, tienen también miedo a ponerse en situaciones de peligro. Y la altura significa peligro. Por lo tanto, no veréis jamás a una mujer subida a un andamio. Es normal. No es un reproche, es un hecho. Resumiendo, ciudades, entre comillas, sin músculo serían más bien pueblos. Y ciudades con músculo son las ciudades que hoy en día conocemos. Ciudades donde nos levantamos por la mañana y encendemos la luz con un interruptor. Está ahí la luz, perfecto. Vamos al cuarto de baño, tiramos de la cadena, todo se va, perfecto. Vamos a la cocina, cocinamos algo con la placa inductora. Oh, corriente eléctrica está ahí, perfecto. Salimos a la calle, nos encontramos en una calle asfaltada, cogemos nuestro coche, vamos a la empresa, regresamos y el fin de semana nos vamos de vacaciones con un avión de A a B y de B a A. Todo funciona. Todo funciona hasta que un eslabón de toda esta cadena deja de funcionar. Desde la minería hasta el tratamiento de residuos. Como algún eslabón de estos falle, estamos todos perdidos. Es por lo que me gustaría que las feministas viesen la importancia de estos hombres duros, de valor, que se levantan todos los días y trabajan duro para que este gran engranaje siga funcionando. Porque si no fuera por ellos, estaríamos en situaciones como esta. Seríamos pueblos alimentados por la agricultura y viviendo en pisos de no más de una planta. Sería lamentable. Un regreso a la edad antigua o a la edad media. Si consideramos el eje del tiempo, lo veis aquí abajo en amarillo, desde la prehistoria hasta los días de hoy, podemos dividirlo en 2 partes. La primera parte de la izquierda es la parte donde salir de la cueva era peligroso, hacía muchísimo frío, y las mujeres después, en la época contemporánea, hasta finales del 1950, preferían quedarse, digamos, en casa, cuidando de los niños o cocinando o limpiando. ¿Por qué? Porque los trabajos que existían eran trabajos bastante duros, fríos, oscuros y peligrosos. Hablamos de industrias, hablamos de minerías, hablamos de pesca en alta mar, hablamos de ganadería.
ese tipo de trabajos no eran deseados evidentemente por las mujeres y es entendible. Por otro lado, si entramos ya en el desarrollo industrial después de la Segunda Guerra Mundial, donde en Europa se hizo más o menos la paz y empezaron a crearse grandes edificios con aire acondicionado, ahí ya sí que las mujeres empezaron a decidir dónde querer trabajar. Pues resumiendo, fueron los hombres y no las mujeres los que mediante el desarrollo industrial permitieron que las mujeres pudiesen tener unas condiciones perfectas en oficinas con aire acondicionado, y a partir de entonces, y solamente entonces, es cuando la mujer ha salido de casa y ha empezado a trabajar en oficinas, no en otros sitios, porque en otros sitios no quieren. Por lo tanto, digamos que la mujer, en otras palabras, ha estado esperando el momento adecuado y el momento es ahora. El momento es ahora porque ahora mismo hay oficinas donde las mujeres pueden trabajar. Digamos que es una hipocresía brutal de la mujer pedir solamente al mismo puesto de alto poder y no pedir puestos donde es oscuro, frío y peligroso. Es bastante curioso ver a las feministas salir el 8 de marzo en alas de la igualdad y luego no querer igualdad en todos los sectores. No solamente los sectores con aire acondicionado, sino en otros sectores donde los hombres se juegan la vida. Es muy hipócrita, no lo entiendo ni lo entenderé, y lo que más me sorprende no es que las feministas no protesten por la igualdad real, sino que el resto de personas no protesten por esta desigualdad que hay. Eso es mucho más peligroso y preocupante. La construcción, el mantenimiento y el desarrollo de ciudades tiene consecuencias y estas son, como podéis ver en la gráfica de arriba, mortales. En el 2022 murieron 638 hombres y solamente murieron 41 mujeres. Y en el 2023 murieron 544 hombres y apenas 40 mujeres. Hay una relación brutal entre hombres muertos y mujeres muertas. Y para meter un poco en contexto, las he comparado estas muertes con las muertes de violencia de género. ¿Y por qué digo violencia de género? Porque no he visto ningún hombre que vaya por las calles matando mujeres por el hecho de serlo. Pero bueno, si comparamos ambos números, hablamos de que más o menos 500 hombres mueren para construir ciudades donde las mujeres pueden ser alimentadas, vivir de forma sana y estando protegidas por los edificios donde viven. Así que aquí tampoco hay color. Los que mueren realmente son los hombres, no las mujeres. ¿Y qué ocurre en Alemania? Pues os sorprenderá mucho, pero en Alemania ocurre exactamente lo mismo. Tenemos aquí un 91,7% de muertes de hombres con respecto al total. La mayoría son hombres que mueren principalmente en trabajos de minería. Así que industria primaria, súper importante. Sin estos hombres estaríamos todos, todas y todes perdidos. Y a nivel global tenemos una cantidad de 3 millones de personas que mueren debido a accidentes laborales o relacionados con el trabajo. Hablamos de que hay casi 400 millones de trabajadores en todo el mundo que sufrieron lesiones laborales no mortales. Y si consideramos el porcentaje de hombres y de mujeres que trabajan en trabajos peligrosos, podéis imaginar la cantidad de hombres que mueren en relación a las mujeres que mueren en el tema del trabajo. Así que, una vez más aquí, datos matando relatos. Siempre hablamos de las muertes de las mujeres a manos de hombres, pero yo me pregunto, ¿cuántas mujeres son salvadas a manos de hombres? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si los hombres no hubiesen construido las ciudades? ¿Cuántas muertes se producirían por la naturaleza, como ha ocurrido en la historia? Debido sencillamente a que no hay protección. Sin músculo no hay ciudades, sin ciudades no hay protección, sin protección la naturaleza ataca. Sequías, calores extremos, fríos extremos, incendios forestales, inundaciones, terremotos, tormentas de nieve y hielo, tornados, tsunamis, volcanes. Y sin la protección contra los insectos, estaremos totalmente contagiados por las noches. Ébola y otro tipo de enfermedades mortales. Son los animales más mortíferos de la faz de la Tierra. Las mujeres, muchas de ellas, salen el 8 de marzo a protestar
y solamente protestan por sus derechos. No protestan, por ejemplo, contra la falta de presunción de inocencia al hombre y alegan que, que tienen que ser los hombres los que salgan a protestar para recuperar sus propios derechos que han perdido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a partir de ahora los bomberos solamente salvasen hombres? Una mujer en llamas, la dejamos, es una mujer. Que la salve otra mujer. No tengo por qué arriesgar mi vida por defender sus derechos de vida. Un policía igual. Un policía que solamente salve a hombres. Que la salve una policía, una mujer policía, a esa mujer. Un soldado igual. Si nos vemos atacados por Putin o por quien sea, que los soldados españoles salven solamente a los hombres. ¿Se ve la hipocresía? ¿Se entiende la estupidez supina? Da tanta bajeza mental, o sea, duele incluso mentalmente tener que explicar ese tipo de cosas que son tan sencillas de entender, pero que la gente hoy en día no entiende. Si los hombres con músculo estaremos perdidos. Perdidos. Me despido con 2 recomendaciones. Si eres una mujer, sé agradecida y deja de quejarte por el techo de cristal y empieza a quejarte por el suelo de cemento. Y si eres un hombre, ve al puto gimnasio. Que sé que pagas y no vas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete y comenta. En el siguiente vídeo haré un análisis sobre la capacidad-velocidad entre el hombre y la mujer y luego ya las consecuencias que tiene esa velocidad con la fuerza en la sociedad. Hablemos ya de la lucha, de la guerra, ese tipo de cosas. Sin más que decir, hasta la vista. Auf Wiedersehen.